Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día 31 de mayo de 2018 está basado en Romanos capítulo 9. En los capítulos 9 al 11, el apóstol Pablo discute la relación de Israel y el Evangelio y habla acerca de su elección como pueblo peculiar de Dios. En el capítulo 9 trata la elección nacional, no de la elección de individuos para salvación o perdición. Como Pablo pone tanto énfasis en la soberanía de Dios, hay quienes lo han llevado al extremo de creer que de la misma manera Dios elige, en su soberanía, el destino final de los individuos. No depende del individuo, sino de Dios que elige. Sin embargo, esto no es así. El comentario de William Barclay dice de los primeros 6 versículos: Pablo empieza intentando explicar el que los judíos rechazaran a Jesús como Mesías, y empieza no con rabia, sino con angustia, no en una tempestad de airada condenación, sino con el dolorido sentir de un corazón quebrantado. Pablo compartía el sentimiento del Dios al que amaba y servía. Odiaba el pecado, pero amaba al pecador. Nadie ni siquiera empezará jamás a intentar salvar a nadie a menos que empiece por amarle. Pablo veía a los judíos no como culpables a los que había que azotar con ira, sino como personas a las que había que anhelar con amor. De buena gana habría dado Pablo su vida si así hubiera podido ganar a los judíos para Cristo. Tal vez sus pensamientos le transportaban a uno de los grandes episodios de la historia de su pueblo. Cuando Moisés subió a la montaña para recibir la ley de la mano de Dios, el pueblo que había dejado abajo pecó haciéndose un becerro de oro y adorándolo. Dios estaba airado con ellos y entonces Moisés hizo la gran oración. Así que, si quieres, perdónale su pecado, y si no, te lo suplico, bórrame del libro que has escrito. Pablo dice que por amor a sus hermanos estaría dispuesto a que cayera sobre él la maldición de Dios si así se pudiera remediar algo. La palabra que usa es anatema, que es una palabra terrible. Cuando algo era anatema, estaba bajo maldición, estaba consagrado para una destrucción total. Cuando se tomaba una ciudad pagana, todo lo que había en ella se destruía totalmente porque estaba contaminado. Si alguien trataba de seducir a Israel para apartarle del culto al único Dios verdadero, se le condenaba irremisiblemente a una destrucción total. La cosa más amada que Pablo tenía en su vida era la seguridad de que nada le podía separar del amor de Dios en Jesucristo. Pero, si así podían salvarse sus hermanos, estaba dispuesto a perderla. Aquí tenemos una primera lección. Se necesita amar a los demás antes de intentar salvarlos. Y esto solamente se puede lograr en nuestra relación personal con Cristo Jesús. A medida que nos acerquemos a Él, nos relacionemos con Él, podremos tener el mismo sentir hacia los demás como Jesús lo hace. En los siguientes versículos se nos muestra que a través de la promesa también somos elegidos para salvación. ¡Qué gran privilegio! Con respecto a la elección, Pablo ha mostrado que a lo largo de toda la historia de Israel se ha venido produciendo el proceso de elección y selección de Dios. Cuando el alfarero hace una vasija, ésta no puede hacerle sugerencias ni discutirle su destino. El alfarero tiene poder absoluto sobre la arcilla para hacer de ella algo destinado a un uso honorable o vulgar, y la arcilla no tiene derecho a protestar. Pablo en realidad tomó este ejemplo de Jeremías 18:1 al 6, que es un ejemplo de la paciencia de Dios, que no descarta la masa rebelde, sino le da una nueva forma. Conviene decir aquí un par de cosas, pero debemos recordar una. Fue con angustia de corazón como Pablo escribió este pasaje. Se enfrentaba con el hecho desconcertante de que el mismo pueblo de Dios, sus propios parientes, habían rechazado y crucificado al propio Hijo de Dios. De todas maneras, Pablo no termina así su argumento. Continúa diciendo que el que los judíos hayan rechazado al Mesías ha sido con el fin de que se les abriera la puerta a los gentiles. Pablo estaba discutiendo con los judíos y sabía que la única manera de reforzar su argumento era con citas de sus sagradas escrituras. Así es que pasa a citar textos que prueben que el que Cristo fuera rechazado por los judíos y aceptado por los gentiles había sido de hecho anunciado por los profetas. Oseas había dicho que Dios haría que fuera pueblo suyo uno que no lo era, y que serían llamados hijos de Dios. E Isaías había previsto una situación en la que Israel sería anulado si no fuera por un remanente. Su argumento es que Israel podría haber previsto su ruina si hubiera tenido entendimiento. El Señor nos da a todos la oportunidad de ser salvos, y qué gran privilegio es que los gentiles hayan tenido también esa oportunidad. El Señor te invita esta mañana a entregar tu vida a Él y a confiar en sus promesas. Que Dios te bendiga.
Este programa, Señor, Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.